María Julia, nuevo informe de Rosgan, consumo interno, la fortaleza detrás de la debilidad. Así es. Bueno, en este informe nos hemos enfocado nuevamente en el consumo. Es algo que está muy en tema de discusión últimamente. Eh, Siempre hablamos del que el consumidor argentino se encuentra muy debilitado y es cierto, desde algún punto de vista, los salarios no se han recompuesto, el aumento de los precios general, la inflación realmente hace muy tediosa y muy cuesta arriba la compra. Pero la realidad es que tenemos que observar, a ver, realmente cuán débil es ese consumidor. Viendo, analizando distintas variables, es que en realidad el consumidor argentino, estamos hablando particularmente del consumidor de carne, de este bien, tiene una fortaleza que no se ve en el resto de los países. Um, Estamos hablando de un consumidor que ha soportado el año pasado incrementos en el precio de la carne del orden del 75%, muy por encima de lo que fue la inflación, el aumento general de precios, un 36%, y una recomposición de salarios aún menor. Y aún así, el consumo, viéndolo año a año, no ha sufrido como se lo esperaba. Acabamos de conocer recientemente los datos de consumo doméstico oficiales, las cifras oficiales de consumo del mes de marzo, y nuevamente vuelve a sorprender que este saldo consumible, como decimos, ustedes saben que en este sentido hay que aclarar, el consumo doméstico no es una variable que se mida en forma directa, sino que es un residual de lo que es producción menos exportaciones. Esto es muy importante para entender la dinámica del consumo. Bueno, ese saldo volcado al mercado doméstico en marzo, dio un equivalente per cápita de 48 kilos y medios de carne vacuna. Esto es muy similar a lo que se consumió en marzo del año pasado, incluso algo superior, y aún superior a lo que fue el consumo de marzo 2019, en un contexto totalmente distinto, pre-pandemia. Entonces, ahí nos enfocamos en decir, bueno, es un consumidor que está dispuesto a resistir, que tiene una inelasticidad de demanda muy fuerte, soporta estos incrementos de precio y aún así está dispuesto a seguir manteniendo este volumen de ingesta. Entonces, cuando hablábamos de la forma de cálculo de consumo, yo decía, no es una variable que se mida de manera directa, sino que es algo residual, siempre es producción menos exportaciones, es importante entender justamente la dinámica de estas dos variables. Está claro que el consumo de carnes a nivel mundial está dentro de una tendencia una tendencia a la baja, lógicamente por justamente una tendencia al mayor reemplazo de carnes rojas por otras proteínas. Pero si miramos localmente, tiene una dinámica particular. Es decir, tenemos que ver a qué responde esto. Muchas veces decimos, ante una producción que claramente no ha podido despegar en los últimos años, en las últimas décadas, ya lo hemos analizado en varios informes anteriores, venimos con la misma producción de hace 30 años atrás, número más, número menos, pero el promedio no despega de los 3.300.000 toneladas. Entonces, es un juego de suma cero, una frazada corta, es decir, si queremos, obviamente, acompañar un contexto exportador creciente, indefectiblemente el consumo se resiente. En momentos en los que se quiere sostener artificialmente el consumo interno, bueno, los gobiernos tienden a justamente presionar la exportación, que es lo que estuvimos hablando hasta la semana pasada, como estas amenazas a nuevos controles e intervenciones a la exportación. Entonces, hasta que no salgamos de esta trampa de la producción estancada, no vamos a salir de esta dinámica entre exportación y consumo. María Julia, ¿y qué pasó en el resto de los países vecinos, como Brasil, como Uruguay, por ejemplo? Bueno, es muy buena la pregunta y allí también nos hemos enfocado un poco en este último informe. Claramente en los últimos años hemos visto una de las
de los crecimientos de demanda externa más explosivos de las últimas décadas. Me refiero justamente a lo que fue la explosión de la demanda china. China ya venía incorporando, y obviamente estaba viendo incorporar mayor cantidad de carnes rojas, pero interrupción de la peste porcina. Entonces, evidentemente esto es algo que irrumpió en el mercado y afectó al resto de los países exportadores de carne. Nadie estaba preparado productivamente para responder a este shock de demanda, y claramente el consumo doméstico asumió. Veamos un poco los datos de Argentina comparados con Brasil y Uruguay, justamente nuestros vecinos que compartimos también mucho en cuanto a hábitos de consumo. Vemos que el consumidor argentino fue el que ofreció mayor resistencia a la baja. Como bien decíamos, Argentina está en un proceso inflacionario muy fuerte. El año pasado tuvimos una del 36%, con un aumento de la carne del 75%, y aún así el consumo se retrajo solo un 2%, el consumo de carnes. En el caso de Brasil, que está también transitando por un proceso inflacionario similar al de la Argentina, con otra magnitud, por supuesto, el precio de la carne también aumentó fuerte, para lo que son sus estadísticas, un 18% anual, contra una inflación del 4,5%, también superando la inflación. Y sin embargo, allí el consumo se desplomó un 10%. En el caso de Uruguay estamos en un punto intermedio, cayó un 5% el consumo de carnes, pero aún con un precio de la carne que terminó deflacionado, es decir, con una inflación del 9,5% anual, el precio de la carne terminó cediendo en todo el año, en todo el 2020, un 4% aproximadamente. Entonces, vemos comportamientos muy dispares. Todos los consumos domésticos han sido afectados claramente por esta mayor demanda exportadora, pero estamos viendo, de aquí rescatamos este título, que justamente el consumidor argentino tiene una gran fortaleza, una gran resistencia a bajar de estos 50 kilos promedios, 48, 50 kilos por habitante. Cuesta ver ese nuevo escalón a, digamos, unos 45 kilos, como en algún momento se habló de consumo per cápita. En el conjunto de las carnes, incluso también, comparando estos tres países, es el que mayor consumo de carnes totales tiene, con lo cual estamos hablando que aquí ya no hay un problema de escasez, claramente, sino de distribución. Y aquí ya escapa a lo que puede llegar a explicar la dinámica de un sector en particular, como es el sector de la carne, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones socioeconómicas de índole macro, que ya no son explicadas por el comportamiento de un sector.